Bien, pues continuamos con el estudio del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, así que les voy a pedir por favor que me acompañen a Mateo capítulo 5. Hoy es domingo 22 de agosto del 2021 y estaremos cubriendo, si Dios lo permite, Mateo 5 del 38 al 48. Mateo 5 del 38 al 48. Y he titulado este mensaje, Amando como fuimos amados. Amando como fuimos amados. Leamos entonces la palabra ahí en Mateo 5, a partir del versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre, ponemos este tiempo y esta enseñanza delante de tu presencia, rogando que sea tu Espíritu Santo el que imprima estas tus palabras en la mente, en el corazón de cada uno de los oyentes. La recibimos no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Señor, disponemos todo nuestro ser para recibir tu palabra. Y recibiéndola, la podamos creer y la podamos llevar a la práctica. Gracias por la obra transformadora que estás haciendo en nosotros por medio de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu. A ti la gloria y la honra hoy y por los siglos. Amén. Amén. Bien, pues continuamos con la serie del Sermón del Monte. Hemos hasta el momento visto la confrontación que el Señor Jesús hace en cuanto a la manera en la que los judíos comprendían distintos aspectos de la ley de Dios. Les dijo, ¿tú crees que es suficiente con no matar? Pues te digo que basta con odiar a una persona para ser culpable de juicio. ¿Tú piensas que basta con no cometer el acto del adulterio para estar bien? Pues te digo que con solo mirar a una mujer para codiciarla ya cometiste adulterio en tu corazón. ¿Tú crees que con darle carta de divorcio a tu esposa es suficiente? Pero yo te digo que si te divorcias por cualquier causa distinta a la fornicación, haces que ella adultere. ¿Crees que es suficiente con no cometer perjurio? Pero es necesario hablar siempre con la verdad. Veremos hoy en esa misma línea las últimas 2 antítesis, las cuales tienen que ver con la venganza y el amor hacia los enemigos. El Señor Jesús dice, no resistas al malo,
Más bien, responde con una buena actitud y disposición para servirlo. No solo ames a tu prójimo, sino también ama a tus enemigos. El punto que Cristo está transmitiendo es que los hijos del reino de Dios se distinguen no por su apego a la ley y las tradiciones, sino por el amor a Dios y el amor al prójimo. Él mismo declaró en Mateo 5:20, diciendo: porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo podemos ser más justos que los escribas y los fariseos? Bueno, como hemos visto, no conformándonos con tratar de vivir una vida recta de manera externa, sino dando paso al amor de Cristo en nuestro corazón y que esto se refleje en nuestros actos y actitudes diarias, yendo mucho más allá de lo estrictamente necesario y por encima de lo que todo el mundo hace. Es decir, los cristianos debemos distinguirnos del resto del mundo, ser luz en medio de las tinieblas, ser sal que preserve de la corrupción. Y para esto, nada más confrontador que las palabras del Señor Jesús en esta sección. ¿Con qué te conformas? ¿Con tratar bien a los que te tratan bien? ¿Con cumplir lo estrictamente necesario? ¿Con procurar justicia y defender tus derechos? ¿Hasta dónde llega tu nivel de respuesta a la misericordia y a la bondad de Dios hacia ti? ¿Por qué limitar tus afectos y tus acciones? ¿Acaso Dios se limitó contigo? ¿Acaso Él esperó a que cambiaras para salvarte? ¿Qué no mostró su amor hacia ti en que siendo aún pecador, Cristo murió por ti? Si no entendemos esto, mis hermanos, no podremos comprender y mucho menos aceptar las demandas de Cristo, especialmente en esta sección. ¿Quieres demostrar que realmente eres hijo de Dios? Entonces que tus acciones y tus reacciones vayan más allá de lo estrictamente necesario. Veremos en primer lugar una respuesta espiritual ante las injusticias. Una respuesta espiritual ante las injusticias. Mateo 5:38 dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Nuevamente Jesús atrae la atención sobre las enseñanzas de los maestros judíos y lo que la mayoría del pueblo judío creía, ya que estaban estas basadas en la ley mosaica, pero con el tiempo se habían desvirtuado de su sentido y propósitos originales. Esta declaración, ojo por ojo y diente por diente, se encuentra en 3 distintos pasajes del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 19, versículos 18 al 21. En Levítico 24, del 17 al 20. Y en Éxodo 21, del 22 al 25.
Por cuestión de tiempo vamos a ver solamente uno de estos pasajes, pero después ustedes pueden ir a la Biblia y leer estos pasajes. Dice Éxodo 21, 22 al 25, si me acompañan ahí. Éxodo 21, versículos 22 al 25. Dice así, Éxodo 21, 22 al 25, si algunos riñeren e hirieren a su mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Este principio de equidad, conocido universalmente como la ley del talión o ley de la reciprocidad directa, establecía una estricta equivalencia entre el crimen y su castigo. Y en los tres pasajes que les mencioné, donde cita esta ley, el contexto es los tribunales y los jueces. Era una manera de regular la impartición de justicia, otorgando los castigos justos y sobre todo evitando las venganzas personales y los excesos en cuanto al castigo para cada transgresión. Tenía la intención, por un lado, de proteger al ofendido, estableciendo un castigo acorde con la transgresión. Pero por otro lado, proveía cierta protección también para el transgresor, de tal manera que el castigo no fuera desproporcionado. Eso evitaba las venganzas personales y aseguraba un clima de justicia. Sabemos lo que pasa cuando no hay ese clima de justicia. Un pueblo puede linchar al que considera un ofensor, inclusive quemarlo vivo por lo que atestiguan que hizo. Se va de una manera desproporcionada el castigo muchas veces a la ofensa. El pueblo toma en sus manos la justicia y pasan cosas terribles. En los grupos criminales, si les matan a una persona, el grupo ofendido va y mata a toda una familia. Eso es precisamente exagerar, ¿verdad? La venganza. Pero esto evitaba esas venganzas. Y en la realidad, esta ley no se llevaba a cabo literalmente. En lugar de exigir el ojo, o la mano, o el diente del agresor, se le aplicaba una multa monetaria. Y eso es lo que prevaleció a través del tiempo. La venganza personal y guardar rencor, que están sumamente relacionadas, siempre han estado prohibidos por Dios. Eso no es algo nuevo, no es del Nuevo Testamento para acá. No es que Dios de repente prohibió la venganza personal. En Levítico 19, 18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En Proverbios 25, 21 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua.
Como veremos más adelante, también el Nuevo Testamento prohíbe la venganza personal. De manera que Jesús vuelve a poner en la perspectiva correcta esta ley, no dejándola al nivel de la letra, sino yendo al propósito de la misma. Pero yo les digo, así es como lo escucharon ustedes, así es como viene la tradición, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Resistir quiere decir oponerse, enfrentar, ser hostil hacia una persona. De manera que Jesús dice, no se opongan al que hace maldad. No procuren una justa retribución. Me la hizo, me la paga. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como hijos de Dios ante aquellos que nos odian o nos hacen mal? Jesús dice, no basta con procurar lo que es justo. No basta con procurar lo que es justo, diente por diente. Tienen que ir más allá. Tienen que dar más por el simple hecho de que ustedes han recibido más. No recibieron lo que les correspondía. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué recibieron? Vida eterna en Jesucristo. Así que recurriendo a 4 ilustraciones, Jesús define la actitud de los cristianos ante aquellos que los tratan mal. Cada una de estas ilustraciones presenta a una persona, en el contexto, una persona que es en algún sentido mala, con malos deseos, malas intenciones, que busca injuriarnos. Una golpeándonos en el rostro, otra acusándonos ante la ley, una tercera exigiendo nuestro servicio y una cuarta pidiéndonos dinero. Veamos entonces estas 4 ilustraciones. La primera tiene que ver con las agresiones e insultos. Los cristianos no buscamos represalias ni venganza por agresiones e insultos recibidos. Este es el principio detrás de esta ilustración. Los cristianos no buscamos represalias ni venganza por agresiones o insultos recibidos. Dice Jesús, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Conocemos esa expresión, ¿verdad? Y tal vez nunca nos abofeteen literalmente, aunque hay algunos que sí les dan sus cachetaditas, ¿verdad? Pero lo que sí es seguro es que recibiremos insultos, grandes y pequeños, malas actitudes, desprecio de los demás. ¿Cómo debemos responder? Dice Jesús, pon la otra mejilla. Es decir, deja pasar la agresión y no tomes venganza por ti mismo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando lo maltrataron? Vamos a 1 Pedro 2. Versículos 20 al 23. 1 Pedro 2, del 20 al 23. Dice así: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa, ¿a quién? Al que juzga justamente, al Padre.
Y los verdaderos cristianos aprendemos de nuestro Maestro. Aprendemos de Él a aceptar cualquier insulto y a no resentirnos ni vengarnos por nosotros mismos, sino volver la otra mejilla. Es decir, mostrar en palabra, actitud y hechos que estamos llenos, no del espíritu de rencor, sino llenos de su amor. Por supuesto que esto no quiere decir que una esposa deba permitir que el esposo la golpee continuamente, o que te expongas voluntariamente a cualquier maltrato. Jesús está ilustrando el punto de no tomar represalias y buscar venganza. Y eso nos lleva a la segunda ilustración, que son las demandas injustas. No resistas al que es malo. ¿Sí? Más bien al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Los cristianos no peleamos por los derechos que creemos poseer. Ponerte a pleito significa entablar una demanda judicial. Así que debes estar dispuesto a entregar no solo la camisa, sino también el saco. ¿Quieres mi camisa? Pues también te doy el saco. Es decir, alguien quiere pelear contigo por lo que considera justo, entonces no entres en esa contienda. Deja que se quede aún con más de lo que le corresponde. Deja que gane el punto. ¿Cuántas veces nos metemos en problemas, verdad? Y en discusiones infructuosas los cristianos por pelear un punto con los incrédulos, por quererlos convencer. Y en ese quererlos convencer pecamos, ofendiéndolos o mostrando arrogancia en nuestros argumentos. Ahora, esto no significa que permitas que a un ladrón te robe lo que posees y lo haga libremente. Aquí se trata de nuestra actitud en la defensa de nuestros derechos. Los cristianos no debemos montarnos sobre nuestros derechos, sino demostrar un carácter distinto, estando dispuestos a dar y a darnos antes que a exigir. En lugar de ponernos en el mismo plano del que quiere quitarnos algo, deberíamos de estar siempre dispuestos a ceder, confiando plenamente en que Dios es el que provee todo lo necesario y quien finalmente hará justicia a sus hijos. Lo difícil es creerle a Dios, ¿verdad? Y peleamos nuestros derechos y peleamos el punto y queremos ganar. La tercera ilustración que usa Jesucristo es acerca de las obligaciones injustas. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Es decir, los cristianos van más allá de lo que se les exige, justo o injusto. Se refiere a que si eres obligado a realizar un trabajo, no te limites a hacerlo como una obligación, apegándote estrictamente a lo que se te demanda, sino que vayas más allá de lo que te piden, haciéndolo además con agrado, con una buena actitud. El siervo cristiano debe pasar de la obligación al deseo de servir. Y cuando se nos impone una tarea, inclusive si es irracional o es odiosa, no la debemos realizar de manera limitada y con resentimiento,
sino haciéndolo como para el Señor, mostrando el carácter cristiano. Aun cuando aquí está hablando con relación a los trabajos impuestos por vamos a llamarlo un patrón injusto, sucede que en ocasiones los hijos ven las tareas que les imponen los padres como injustas y a veces se niegan a realizarlas y se salen con la suya. Y a veces las realizan, pero de mala gana y apegados estrictamente a lo que se les pidió, ¿verdad? No nomás los hijos, también algunos cuando nos piden algunas cosas en la casa, ¿verdad? Amor, ¿puedes lavar los platos? Claro que sí, también barro y trapeo. Esa es nuestra actitud, ¿verdad? Veo en sus caras que no necesariamente, ¿verdad? Tenemos el deber y la oportunidad de mostrar una disposición que va más allá de lo estrictamente necesario. El punto de todo esto es que los cristianos no debemos defendernos y tomar venganza por nosotros mismos, sino mostrar un espíritu afable aún ante las agresiones e injusticias recibidas. Pero además debemos estar dispuestos a hacer el bien a quien nos lo pida. Dice en la cuarta ilustración: al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Hay quienes exigen, piden, demandan. Y el principio aquí es que los cristianos somos generosos sin importar a quién le damos. Hemos de estar dispuestos a dar. Dice: al que te pida, dale. Obviamente si tienes los recursos, o si tienes la habilidad para prestar un determinado servicio, no dejes de hacerlo. Igualmente, cuando alguien que está en angustia pide ayuda, no debes hacer oído sordo a eso. Por el contrario, dice Jesús: dale. Dale, y esto implica no de mala gana, no por obligación, sino por convicción de que lo estás haciendo para el Señor. No mires la condición de la persona, sino la urgencia de su necesidad. Ahora, ¿dónde establecemos el límite? Tengamos en cuenta que el Señor está confrontando a sus seguidores con limitarse a lo mínimo necesario, diente por diente, y a lo que consideraban ellos como justo. Así que al mismo tiempo que debemos ser generosos, también debemos buscar sabiduría. No sea que solapemos holgazanes. Tengamos en cuenta nuevamente que las ilustraciones de Cristo tenían el propósito de prohibir la revancha, ¿verdad? Prohibir la venganza también. No estimular la injusticia. No nos está llamando a estimular la injusticia, a ser parte de la injusticia, del vicio o de la deshonestidad. No deben tomarse como una obligación para solapar a los flojos, ni a los ladrones o a los tranzas. Los cristianos no somos llamados a promover la injusticia, sino a hacer todo el bien posible para refrenar el mal y promover el bien. Tampoco Jesús enseña la irresponsabilidad que estimula el mal, sino la paciencia que renuncia a la venganza. La resistencia cristiana auténtica es la no represalia. No voy a vengarme, no voy a exigir mis derechos. Se trata de demostrar el amor verdadero. Y esto nos lleva al siguiente distintivo. El primero es
que debemos responder espiritualmente. Oyeron que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malo. Antes hagan esto. Y el segundo es el versículo 43, que dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Y se pone interesante la cosa. Nuevamente, Jesús refuta la perversión que se había hecho de un principio tan importante como el del amor al prójimo. La enseñanza del Antiguo Testamento era clarísima al respecto. Lo cité anteriormente, Levítico 19:18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el contexto de la prohibición de la venganza y de guardar rencor, el mandamiento era, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, en esto estaban de acuerdo los maestros judíos. Ellos aceptaban y enseñaban el amor al prójimo. El problema se presentaba en la definición y alcance de prójimo. Ahí es donde ellos hacían sus diferencias. Hacían un exégesis de Levítico 19:18 y como dice ahí, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, es decir, al pueblo de Israel. Ellos decían, bueno, entonces solamente vamos a amar a los hijos de Dios, al pueblo de Israel. ¿Y qué hacemos con los demás? Pues los odiamos. Una conclusión muy conveniente, no lo dice la palabra, todo lo contrario. Ellos decían, la ley nos enseña a amar a nuestros hermanos dentro de la comunidad de Israel, pero no nos obliga a amar a los que están fuera de esa comunidad. No nos obliga. Ahora, en vez de intentar entender lo que significa amar como a ti mismo y practicarlo, ellos se dedicaban a discutir quién es el prójimo y hacer una separación. ¿Serán solo los hebreos de sangre o también los prosélitos? ¿Serán todos los judíos o solo los que guardaban la ley? ¿Serán los de cierta escuela de interpretación rabínica? ¿Quiénes son? La triste realidad era que el mandamiento que debía haber fomentado el amor terminaba promoviendo actitudes de separación y segregación a causa de su mala interpretación. Por eso Jesús dice, bueno, lo que ustedes han escuchado ya por algún tiempo es que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La tradición fue pasando, ya desvirtuado el principio divino. Nuevamente, pero yo les digo, vamos a aclarar las cosas. Amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí les va. Para que sepan hasta dónde debe llegar su amor, no solo no deben odiar a sus enemigos, sino que los deben amar, bendecirlos, procurar su bien y hasta orar por ellos.
Son 4 imperativos que proveen la vacuna en contra del veneno, del odio, el resentimiento y el deseo de venganza. En primer lugar dice, ámenlos. ¿Y qué quiere decir Jesús al amar a nuestros enemigos? El amor al que aquí se refiere es el amor ágape, que como sabemos es el que describe no el sentimentalismo, no el afecto natural como el amor fileos, sino el amor de la voluntad. Es un acto de la voluntad. No es el mismo amor que tenemos hacia nuestros seres queridos y cercanos, el cual surge, ¿verdad?, naturalmente. Se trata del amor guiado por la voluntad y que solo podemos tener cuando el Espíritu Santo nos capacita para conquistar nuestra tendencia natural al odio, a la ira, a la venganza, a la amargura. Y entonces lograr sobreponernos aún a aquellos que nos lastiman. Solo la gracia de Dios puede permitirnos tener este tipo de amor que fluye de su Espíritu Santo, capacitándonos para responder espiritualmente ante las personas que nos hacen un mal. Podemos mostrar este amor al bendecir a los que nos maldicen, haciéndoles bien y orando por ellos. Esto, insisto, elimina el veneno de nuestras actitudes. En segundo lugar, dice, bendíganlos. Bendíganlos. Nuestra reacción natural en la carne, ¿cuál es? Devolver mal por mal. ¿Sí? Me alzó la voz, pues se la alzo más. Me hizo, pues se la hago. Y peor. Me insultó, bueno, pues yo le insulto todavía peor. Y para eso me pinto solo, ¿verdad? Y todavía nos jactamos. Si nos maldice, sentimos ganas de atraer sobre su cabeza, a veces hasta las maldiciones más terroríficas. Pero ir en contra de corriente, saber controlar nuestra pasión y devolver bien por mal, solo es posible como consecuencia de la obra de gracia de Dios en nuestro corazón. Es un fruto del Espíritu. Y por lo tanto, solo es posible habiendo nacido de nuevo y andando en el Espíritu. Aparte de bendecirlos, dicen, procuren su bien. La actitud de ciertas personas hacia nosotros pone de manifiesto que les caemos mal. Nos voltean la cara, no nos quieren hablar, los saludamos y nos saludan mal, si acaso. Incluso que nos detestan. Tengan razones para ello o no, nosotros no debemos ceder ante la tentación de responderles con la misma moneda. Cristo nos exige que procuremos su bien, que respondamos con amabilidad a sus actitudes ariscas, que nuestro trato sea afable y generoso y que busquemos maneras concretas de mostrarles amor. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12, a partir del versículo 17.
Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Te hace mal? Tú hazle bien. Y por último, ora por ellos. Y entiendan, esto más que nada nos afecta a nosotros, los creyentes. Sí, la forma más segura de eliminar la amargura, el resentimiento en contra de alguien, es orar por aquellos a quienes estamos tentados a odiar, porque nos han hecho algo, porque tenemos algo contra ellos. Cuando oramos por aquellos que nos calumnian y nos persiguen, nos resulta más fácil amarlos, porque empezamos a verlos bajo la perspectiva de Dios, de la misericordia de Dios, y clamar por su salvación. Y esto no es sino lo que hizo el propio Cristo en la cruz. Estando en la cruz, sufriendo injustamente, recuerdan sus palabras, su oración al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo nos pide nuevamente algo que Él mismo ha hecho, ha demostrado, y lo que nos pide parece difícil, pero es realista, es alcanzable. Quizás en ese mismo momento de la persecución y del ultraje no seamos capaces de expresarles amor a nuestros enemigos en palabras o acciones, pero siempre deberíamos ser capaces de orar por ellos para que el Señor les abra los ojos y los salve. Parece ser un nivel de vida muy elevado, ¿verdad? Pero el Señor Jesús lo dijo: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No se refería a cumplir más con la letra de la ley, sino con entender realmente lo que nos ha dado el Señor por su gracia. Un hombre que ha nacido de nuevo, una persona que ha nacido de nuevo, puede hacer aquello que es imposible para el hombre natural. No digamos pues que Cristo nos exige demasiado, porque si nos pide algo, nos capacita para hacerlo. La pregunta es: ¿le creemos? ¿Ejercemos nuestra fe, la fe que decimos tener, respondiendo afirmativamente? Así que, ¿qué nos distingue? ¿En realidad somos distintos? ¿Radicalmente distintos? Debemos ser diferentes, ciertamente. El estándar, como hemos visto, se eleva muchísimo.
Pero ¿por qué debemos ser distintos? ¿Por qué es importante distinguirnos del común de la gente? Y aquí menciona Jesús dos razones. La primera es porque demuestra que somos hijos de Dios. Y la segunda es porque Dios demanda perfección. Dice el versículo 25, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Para que sean hijos de vuestro Padre. Obviamente no está diciendo que por nuestra conducta vamos a llegar a ser hijos, sino que por nuestra conducta, por nuestras actitudes, vamos a demostrar, vamos a dar evidencia de que somos hijos. Y en términos bíblicos, por ejemplo, un hijo de paz es un pacifista, es una persona que procura la paz con los demás. Así también un hijo de Dios es alguien que actúa como Dios. Cuando dice para que sean hijos de Dios, es alguien que actúa con aquel que se identifica, que es Dios. Se parece, ¿verdad? Hijo de tigre pintito, ¿verdad? Entonces, pues hay más o menos, hay una semejanza. Y deja muy claro que aún los incrédulos reciben muchísimas bendiciones de Dios. El sol, la lluvia, es decir, la gracia general, la posibilidad de vivir en este mundo aun cuando rechacen a Dios y se rebelen en su contra. Reciben muchas de las bendiciones que los cristianos recibimos. Y si Dios derrama bendiciones de manera general, tanto a malos como a buenos, entonces nosotros también debemos actuar así, bendiciendo sin hacer distinción. Dice el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, si te vas a distinguir como hijo de Dios, no va a ser en función de lo que todo mundo hace. Tienes que ir más allá. Si nos limitamos a amar y hacer el bien solo a aquellos a los que estimamos o por los que hay algún interés, ¿qué estamos haciendo de más? Somos igualitos a los incrédulos. Un comentarista dice, a fin de cuentas, quien ama a los de su propio círculo y odia a sus enemigos, solo sigue la inclinación de sus propios intereses creados. Y en eso no se distingue en nada de los paganos. ¿Por qué? Porque aún el incrédulo es capaz de mostrar cierto amor. Generalmente hay un interés, ¿verdad?, detrás de lo que hace, y es a lo que somos llamados nosotros, a que no haya ese interés más que el interés de parecernos a Dios. El verdadero hijo refleja algo de la personalidad del Padre. Se parecen. Así que si alguien se llama hijo de Dios y no actúa como su Padre celestial, entonces queda en duda su filiación. Jesús llamó a los fariseos hijos de su padre, pero no lo dejó sin especificar: el diablo. Ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque hacían las obras del diablo, porque sencillamente se parecían a él. Ellos se jactaban de que no eran hijos de fornicación, que eran hijos de Abraham, hijos de la promesa, hijos de Dios.
Dije, pues si son hijos de Dios, pues algún parecido debe de haber, ¿verdad? Pero yo les hallo más parecido al otro, ¿verdad? Al diablo. ¿A quién nos parecemos más en conducta y en actitud? ¿A quién reflejamos en la manera en la que nos relacionamos con los demás? Estamos hablando especialmente de aquellos que no nos aman. Es bien bonito, ¿verdad? Manifestarnos el amor entre nosotros, los hermanos. Es precioso. Pero en eso no somos distintos del mundo. Muy distintos. La distinción va a ser cuando vayamos más allá, amando aún a los que no nos aman. Nuevamente, lo que Jesús está transmitiendo es la necesidad de ir más allá del comportamiento común. ¿A dónde? A la perfección. La segunda razón dice versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 5:48. Dios demanda de sus hijos perfección. Los maestros judíos hacían mucho énfasis en el cumplimiento externo de la ley y con ello se sentían más justos que todos. Yo no soy como ese publicano. Yo diezmo, yo oro, yo voy, yo digo, yo hago. Pero Jesús conocía sus corazones y los confrontaba con su pecado disfrazado. Su objetivo al hacer esto fue el destruir toda autojusticia, pasando de la letra de la ley al espíritu de ella, estableciendo el verdadero estándar de Dios. La misma ley de Dios exigía al pueblo ser completamente santo. En Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El estándar de Dios no es para ser reducido a nuestras posibilidades, a nuestros deseos, sino para ser alcanzado. Cosa que para los hombres es imposible. Jesús no estaba enseñando la necesidad de llegar a la perfección moral, sino que estaba confrontando el moralismo relativo de los judíos. No estaban ni cerca de ser perfectos, sin embargo se creían perfectos, o al menos superiores. Cumplir con la ley de Dios demanda muchísimo más que apegarse a la letra de ella, tal como ellos la querían entender. Pero perfecto significa aquí acabado, completamente desarrollado, que nada le falta. Así que Jesús está diciendo que no deberíamos contentarnos con una obediencia ahí a medias de la ley del amor. Él quería que profundizáramos en lo que significa amar así como Él nos ha amado. Amar así como Él nos ha amado. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 4. Podemos recurrir a muchos pasajes, pero creo que este deja claramente especificado cómo Dios nos amó.
Primero de Juan 4, versículo 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es precisamente porque no podemos alcanzar por nosotros mismos la exigencia de perfección de Dios, que envió a su Hijo unigénito a este mundo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, para ser ofrecido como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. En otras palabras, Cristo vino para rescatarnos de nuestra imposibilidad para agradar a Dios, cumpliendo con su estándar de santidad. Y como nunca pecó, pudo ser la ofrenda perfecta por nuestro pecado, de tal manera que su justicia nos fuera transferida. Así que habiendo recibido el perdón de nuestros pecados y un nuevo corazón que desea agradar a Dios, y que además podemos, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, vivimos de tal manera que nos distinguimos de los demás. No tan solo por creer y vivir o tratar de vivir conforme a la voluntad de Dios, sino porque de nosotros fluye un amor sobrenatural. Se trata de que fluya el amor de Dios a través de nosotros, y eso solamente es posible habiendo nacido de nuevo por la fe en Jesucristo y en el perdón de sus pecados, y viviendo en el Espíritu. Es que no me fluye el amor de Dios para perdonar, para ir más allá de la milla requerida. Es que no estamos caminando en el Espíritu. No es una obra natural, es una obra sobrenatural. Esto que plantea Jesucristo aquí solamente puede ser logrado en lo sobrenatural. No en nuestro esfuerzo, pero sí en nuestro esfuerzo por andar en el Espíritu, lo cual sabemos lo que significa. En comunión con Dios, en oración, en la lectura de su palabra, en la comunión con la iglesia, animándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Es un amor que impacta positivamente a todos a nuestro alrededor y le da gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias nuevamente por este tiempo, por tu palabra, Señor. Tus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Y sí, es difícil, es dura, es confrontadora, pero también es dulce como la miel. Porque entre más comprendemos nuestra incapacidad para agradarte, más apreciamos tu gracia abundante, preciosa, que nos capacita no solamente para creer, sino para seguirte, para servirte y para caminar conforme a tu voluntad en lo sobrenatural. Tu poder actuando a través de tus hijos. Oh Señor, danos un corazón temeroso de ti, dispuesto, rendido a ti,
Y ayúdanos a dejar las excusas, a dejar que se interponga nuestra mente y nuestra carne para esa obra que tú has comenzado a hacer en nosotros y que quieres llevar a la perfección. Y sigues llevando a la perfección. Ayúdanos a identificar ese proceso de santificación que tú haces en nosotros, aún a través de circunstancias difíciles, poniendo delante de nosotros a personas que nos ven mal, que nos maltratan, que nos calumnian. Y permítenos ver la oportunidad de manifestar tu carácter, Señor. Y que tú seas honrado y tú seas glorificado por ello. Para tu gloria en todo esto te lo pedimos. Amén.